Imágenes de diseños espaciales, Appia, Craig y Meyerhold. Adolf Appia, después de estudiar música y asistir a las representaciones de Richard Wagner, tuvo como uno de sus principales objetivos que la escenografía se alejara de los telones pintados y el naturalismo, pues consideraba que estos elementos volvían carentes de estética no solo a las obras de Wagner, sino a todas las que se representaban en su época. Los puntos de análisis son tridimensión, ritmo dinámico, formas estilizadas, iluminación y simbolismo. En esta primera imagen tenemos Lucia di Lammermoor. Es una ópera cuya partitura escénica es convencional, pero la tridimensionalidad está presente en cada uno de los escenarios utilizados durante la representación, los cuales son habitados en su totalidad por los intérpretes, algo que era necesario para Appia. También es importante resaltar que a lo largo de la representación se hace uso de escalinatas, de las formas estilizadas, de la luz y la sombra, pero como podemos observar en esta diapositiva, la idea base de la escenografía es la misma que la que podemos observar en el boceto de Appia. Aunque algunos elementos han sido modificados, por ejemplo, la puerta ha sido alargada para generar armonía con el venado colocado a la derecha. La luz no proviene de la antorcha, proviene de la puerta. El claroscuro se resalta por las texturas y los colores elegidos por el escenógrafo, creando una atmósfera interesante, pues unifica el espacio con la situación de los personajes, generando así una adecuada atmósfera. También podemos ver que aunque se modificó la puerta, predomina la horizontalidad, generando aún más profundidad. En esta siguiente referencia tenemos el boceto de Adolf, El oro del Rin. Y a la derecha tenemos la obra Cleopatra y Antonio, de la directora Olivia Barrera y de la escenógrafa Mónica Raya. Como principales similitudes tenemos esta especie de trono que dibuja Appia, puesto acá como el trono de Cleopatra. Recordemos que para Appia la integración entre la luz, el espacio y el movimiento de los actores era fundamental. Y aquí podemos observar varios de sus elementos. La verticalidad se mantiene y se contrasta con los pilares puestos simétricamente a los costados al fondo, pero no dejamos de ver lo profundo que es el teatro. Si bien no estamos viendo un video, podemos ver que los actores pueden moverse por el espacio, lo utilizan, lo habitan completamente, utilizan los niveles y esto da un dinamismo, tal vez lo que él buscaba como musicalidad, este dinamismo de los cuerpos de los actores en escena. En esta siguiente referencia podemos encontrar una muy clara referencia a Appia, no solo en el espacio, sino también en la luz. Si bien en la ópera Europeras no hay una segunda escalinata como en el boceto de Craig, se da la ilusión de este con el telón, que está recortado exactamente como en el boceto de Appia, pero nos permite ver la profundidad del escenario. Como sabemos, Appia abogaba por la simplificación de los elementos visuales para tener como un impacto sobre la gente. Y aquí lo que podemos ver son formas estilizadas, al igual que los grandes volúmenes, y esta tridimensionalidad contrapuesta con la bidimensionalidad de estos árboles pintados simplemente lo hacen más interesantes y podríamos empezar a hablar de un símbolo, pero para eso necesitaríamos ver la obra completa. Vámonos con Gordon Craig. Él, al igual que Appia, estaba en contra de la imitación de la realidad, defendía la tridimensionalidad y buscaba una reteatralización. Pero a diferencia de Adolf, los bocetos de Gordon tendían a la verticalidad y a la geométrica. Los puntos de análisis son el espacio colosal, la escena simbólica, la escenografía, trajes, luz y la simplificación. Empezamos con la imagen de Madame Butterfly, contrapuesta con el boceto de Craig, en el cual podemos ver que hay verticalidad, hay un espacio colosal, hay una simplificación, pero es cierto que Juliana no mantiene una verticalidad completa, son diagonales, pero aún así no deja de ser una escena simbólica, pues hay una abstracción.
Recordemos que para Craig el humano dejaba de ser importante, el centro de todo. Y podemos ver en este espacio de Juliana que la mesa donde van a realizar acción los intérpretes es diminuta. Sigue habiendo un juego de luz y sombra que genera atmósfera junto a todos los demás elementos. La siguiente imagen es Arshak, en la cual también podemos ver un espacio colosal, vertical, simplificado, y podemos notar similitud en la dirección de la luz en el espacio. Es similar a la del boceto de Craig, a diferencia de la de Juliana. Otra cosa similar son las figuras femeninas que hay en el espacio de Arshak. Son similares a las del boceto de Craig. Tanto actuación, música, iluminación, escenografía, era un arte total, era integral y se combinaba para crear una experiencia teatral completa, pues buscaba la unificación de todas estas artes para lograr un impacto todavía más profundo en el espectador. En esta siguiente imagen, Fly, podemos ver elementos similares, como por ejemplo el volumen, hay verticalidad, hay unificación de luz, vestuario y espacio, hay una simplificación a pesar de que pareciera que hay de más elementos, pero también hay una geometría. Por ejemplo, en el boceto de Craig podemos ver cómo el actor se unifica con el piso. En este caso, la geometría la vemos meramente en el espacio, en la escenografía, y también un poco en los actores, en sus posiciones. Por ejemplo, estos actores que están colgados boca abajo, geométricamente se vuelven uno con el espacio. Retomando, los elementos con totalidad influyen en el espectador. Aquí podemos ver otro de los bocetos de Gordon Craig, donde había más geometría, donde deja clara la oposición al naturalismo y al realismo, la imaginación como elemento principal de la creación escenográfica, contraponiéndolo con esta obra Der Schwarze de 2006, podemos ver una simplificación, geometría. A mi parecer, esto representa belleza interior y significación de la vida. La atmósfera que se genera no solo con la luz, sino con los mismos colores del espacio, me parece que logra esto que intentaba plasmar Craig en este boceto. Continuamos con Meyerhold. Él también rechazaba el naturalismo y optó por una escenografía constructivista. Él concebía la escenografía como un conflicto para el cuerpo del actor, pues hace uso de rampas, escaleras, pasarelas, discos, ruedas, etc., como si de una máquina se tratara. Esto con el fin de que se genere energía y movimiento. Los puntos de análisis son la eliminación del proscenio, la luz en la escena y en el espectador, escenografía/máquina, proyección y dinamismo. Aquí como ejemplo de obra contemporánea tenemos El canto de los pájaros. Contrapuesto con el trabajo de Meyerhold, me parece que tiene una gran influencia del constructivismo, de los elementos geométricos, de las líneas limpias que quedan perfectos juntos, pero también se utiliza la proyección, algo que Meyerhold empezó a emplear en sus funciones. Aquí lo podemos ver. No hay proscenio, hay niveles, tanto de escaleras como de pisos, y lo más importante, no hay telones, se puede ver el fondo del teatro. La siguiente imagen es el baño de Meyerhold y los albañiles de Vicente Leñero, pero bajo la escenografía de Félida Medina. Tristemente no tenemos mucho material de esta escenógrafa, que fue muy importante aquí en México, pero podemos ver unas similitudes muy claras como los niveles, las escaleras. Meyerhold tendía a utilizar elementos de metal y madera. En este caso, Félida utilizó en su mayoría madera, cuerdas. Hay una verticalidad importante en el trabajo de Félida,
también es grande, no tan grande como la de Meyerhold, pero podemos ver que también el espacio se ve, no hay telones de fondo, el teatro está al descubierto. En esta siguiente obra de Paul Richter, me parece importante contraponerla con este boceto y puesta en escena del Cordono Magnífico, en primera por los elementos geométricos, también hay líneas limpias, también hay colores. En esta obra de Falk Richter imperan más los colores rojos. También hay uso de proyecciones, no hay proscenio, hay distintos niveles, hay estructuras metalizadas como son los trust, no hay telones de fondo, se alcanza a ver bastante bien lo amplio del teatro. Otra cosa importante, en el teatro de Meyerhold, en sus escenografías, usualmente había partes movibles. En esta obra hay una base giratoria, la central, y algo que no mencioné es que Meyerhold buscaba transformar el teatro en una herramienta activa para la expresión y la crítica teatral. En esta obra de Falk Richter me parece que hay una crítica social muy clara. Como es común en sus obras, esta banalización del otro, el consumir al otro. Aquí pongo otros montajes extra que podríamos considerar hibridaciones, como en algún momento mencionamos en clase, pues pienso que hay elementos similares a las propuestas de Meyerhold, sobre todo por la mecánica. Tal es el caso de Memorial de Alberto Villarreal, de Stevlin, de Comedy Errors de Bonnie Christie. Sobre todo en el trabajo de Stevlin, considero que hay elementos de Appia y Craig, por la verticalidad, por el espacio colosal, por las escaleras, por los niveles, por la profundidad, por la luz y sombra, por la atmósfera que genera esta luz, conjunto con los actores, cómo se habita el espacio. Esta siguiente referencia no es de un montaje teatral, ni de ópera, ni de danza. Es un video musical en el cual considero que también hay influencia de Meyerhold. Hay niveles, hay estructuras, hay escaleras, hay luz y sombra, hay verticalidad, hay uso de proyección, hay profundidad. El foro está al descubierto. En uno de los fragmentos que coloco aquí, me remite también un poco al trabajo de Appia por esta verticalidad, profundidad, juego de luces y sombras. Pero eso solamente es como para echar un pequeño pilón. Eso sería todo. Muchas gracias.